validez y no tendría forma, más que nada, porque pues uno de los requisitos es que pues, pues, contenga todas estas especificaciones para que se pueda celebrar. Sí, a falta de formalidad se abre una nulidad absoluta. Sí. Pero sí. Bueno, seguimos con la siguiente característica, que es la 6, si no mal recuerdo, que es ser una persona física capaz. Esto quiere decir que solo puede hacer un testamento una persona capaz, jurídicamente hablando, lo que se dice como capacidad jurídica, y pues ya es de la capacidad jurídica, la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Lo que significa también, dentro de la capacidad jurídica, encontramos que tienes que ser pues tener más de, bueno, a partir de los 16 años hablamos que ya podemos hacer nuestro testamento y pues estar dentro de tener pleno uso de nuestras facultades mentales, sí, de que yo sé que sí. Y bueno, la siguiente característica podría ser la disposición de bienes o derechos, ya que pues a través del testamento el testador dispone sus bienes o derechos, es decir, que dice quién se queda con qué, ¿no? Pueden nombrar herederos o legatarios, según sea. Sí. Y pues básicamente creo que eso queda muy claro porque pues si nos damos cuenta no es tan difícil entender los elementos. Yo creo que lo interesante sería al momento de que se lleve a cabo estudiarlo ya para hacer la práctica dentro de esto. Entonces se podría hacer como que lo interesante dentro de. Sí, y la siguiente característica es de hecho algo bastante importante, justo como mencionas, a la práctica, porque pues si pasa en la vida real es algo que debemos de saber totalmente, porque la siguiente característica es la declaración o cumplimiento de deberes, porque en el testamento no solamente se deja en claro qué bienes se reparten entre quiénes y qué cantidad o porcentaje a esas personas les toca esos bienes, sino que también se pueden repartir obligaciones, como por ejemplo pueden ser el reconocimiento de un hijo a la designación o la designación de tutor para menor. Sí. Pues sí, más que nada es pues importante tenerlo en cuenta para estipular, pues llevarlo en la práctica, ¿no? Y pues bueno, como última característica, o elemento también se puede decir, es que es para después de la muerte. Finalmente esto solamente hace referencia a que el testamento solo tiene sus efectos después de la muerte del testador, ya que mientras que la persona esté viva, este documento no produce ningún efecto legal sobre sus bienes. Es decir, si yo hago mi testamento hoy y yo pongo las características del mismo, y sigo viva y quiero que Víctor ya tenga casa, se puede. ¿Se podría hacer un contrato de donación? Sí, mediante en donde yo, bueno, no sé, en donde yo diga así de que yo quiero darte mi casa, ¿no? Entonces, esto sería importante de abordar, ya que pues es el último, pero pues sí, es uno de los 9 elementos del testamento. Sí, y ahora vamos a un diferente tema, ya que ya abordamos todos los elementos y características del testamento. Ahora queremos volver un poco más como a la sucesión, y pues básicamente vamos a mencionar las instituciones romanas que estaban relacionadas con este concepto, la sucesión. Y pues bueno, la primera institución romana que se relacionaba con el testamento se llamaba pretor, y pues bueno, básicamente era una figura clave en la administración de la justicia en Roma. Podrías decir que es como un tipo de antecesor del poder legislativo, ya saben, como se estipula en el modelo de la república, que se tiene que dividir entre legislativo, judicial y ejecutivo. En este caso, el pretor es como un antecedente del poder legislativo. Y pues bueno, en el contexto de las sucesiones, el pretor tenía varias funciones, pero principalmente su rol era actuar como árbitro en las disputas sobre la herencia. Y pues bueno, cuando alguien fallecía sin testamento, o como se conoce hoy en día, intestado, el pretor podría intervenir para asegurar que los bienes del difunto pues fueran distribuidos de acuerdo con la ley. Pues bueno, en estos casos el pretor ofrecía una acción legal, por ejemplo, conocida como la Actio Familiae, creo que era Eris Mutae, ¿sí? Que permitía a los herederos dividir la herencia entre sí. Y pues bueno, adicional a esto, el pretor también tenía la capacidad de otorgar ciertos legados,
a personas que no eran como herederos directos, ¿sabes? Ok. Y pues bueno, gracias a su facultad de crear legados que se añadían al testamento. Pues más que nada era como que pues una autoridad dentro de todo este contexto histórico, porque para entender lo que es ahorita es muy importante entender la manera en la que se llevaba a cabo en una, ¿sí? Pues anteriormente, ya que el derecho romano en sí, si lo estudiamos de una manera muy completa, podemos ver que pues, básicamente se siguen tomando en cuenta muchas reglas del derecho romano antiguo. Es básicamente una base, sentó las bases de lo que es ahorita el derecho. ¿No? Pues ahorita también podríamos hablar acerca de los jurisconsultos. Y pues bueno, básicamente los jurisconsultos eran como pueden decirse tipo expertos en derecho que asesoraban tanto a los magistrados como a los ciudadanos romanos, aunque no ocupaban cargos oficiales. Su influencia en la interpretación y en la aplicación del derecho romano era muy significativa, como que para dar una guía. En cuestiones de sucesión, estos jurisconsultos podían interpretar los principios dentro de las legalidades y pues dar un tipo de opiniones que orientaban tanto a las partes involucradas como a los jueces en casos pues, complicados dentro de pues, una herencia, ya que pues también tenemos que tener en cuenta que la contribución de estas personas ayudó mucho a desarrollar un cuerpo de normas, por así decirlo, y principios que podrían ayudar a regular las sucesiones dentro de todo este contexto histórico. Entonces eran pues sí, ayudas para llevar a cabo pues, este acto. ¿No? Sí, estoy de acuerdo. O sea, básicamente, como la autoridad, como ya legal, como más formal, sí eran los pretores, como lo vimos anteriormente. Sí, los pretores, y los jurisconsultos no eran directamente como una autoridad formal, pero sí tenían el conocimiento como para apoyar en casos complejos. Una tipo de asesoría dentro de todo ese proceso. Podría llegar a ser como un poco, si yo quiero hacer ahorita un testamento, pues sí lo podría llevar a cabo, pero pues con ayuda de alguien, ¿no? Sí. Porque luego a veces no sabemos las situaciones completa, o tenemos que presentar bien las bases, ¿no? Acerca de esto, que aunque sí estamos importantes. Luego hay pues ciertas cosas que pues, podrían, entonces pues los jurisconsultos, pues básicamente, hablando coloquialmente, es una tipo de ayuda dentro de todo este proceso de testamento, las herencias. Muy interesante. Sí. Y pues bueno, tenemos aquí varios conceptos clave que se relacionan con el testamento en la antigua Roma. Por ejemplo, tenemos el concepto de la función del testamentum, que es básicamente, bueno, se traduce a la función del testamento. Y pues bueno, en el ámbito de las sucesiones, uno de los elementos más importantes o elementos principales del testamento era que era regulado por la figura del pretor, como ya lo vimos, y que más tarde se desarrolló en derecho romano, se desarrolló en el derecho romano clásico. Y pues bueno, los testamentos podían desarrollarse de varias maneras, dependiendo de la forma y lugar en que se llevaran a cabo. Y pues bueno, el pretor supervisará todas estas diferentes formas de llevarse a cabo para garantizar que el proceso de la sucesión fuera pues válido. Y pues bueno, un ejemplo podría ser, no sé, el testamento omnilitis, que ahorita vamos a ver como cada tipo de testamento, habían 7 tipos de testamento en la antigua Roma. Pues bueno, este tipo de testamento se hacía de manera pública y solemne y requería la presencia de los civiles o civitas y un magistrado. Y pues bueno, este tipo de testamento aseguraba básicamente como un control más riguroso sobre la validez del testamento. Sí, porque pues podemos deducirlo con el simple hecho de que tenían que estar los civitas, el magistrado, y que tenía que ser público y también solemne. Pues sí nos da a entender que pues hasta eso no era como que si te das cuenta es un poco diferente ahorita no se podría llevar a cabo
Es más privado. Ajá, es literal privado que ahorita, pero si lo tenemos de manera muy analítica dentro del tema, pues antes básicamente era como que yo lo comprendo para que hubiera como que cierto tipo de, para que se validara, ¿no? Yo creo que era como que Sí. pero pues considero, yo me quedo con la de la actualidad, ya que es más como que privado. Sí. Tú dices que a quién no, bueno, Esto tiene más privacidad. pero ajá, sí, puedes como que expandirte dentro de tu testamento con ciertas limitantes, como lo dijimos anteriormente, pero pues es importante saber esto. Sí, y bueno, otro concepto importante es el que denominamos como la actio familia eriscunda, y pues básicamente era una acción procesal fundamental a la hora de realizar un testamento, porque básicamente era para resolver disputas entre herederos sobre la distribución de los bienes, ya sea de lo que le tocaba a cada quien o en qué porcentaje les tocaba ese bien. Y pues bueno, si los herederos no llegaban como a un acuerdo tal cual sobre cómo repartir estos bienes del difunto, pues podían recurrir a esta acción judicial, ya no fuéramos la familia eriscunda, ya que esto ayudaba a determinar cómo debía llevarse a cabo pues la partición de la herencia. Sí. Es un todo este tema. Sí, como te puedes notar, todos los precedentes del actual proceso del testamento. Sí, con los anteriores, el derecho no. Pues yo creo que hasta ahorita con lo que llevamos, nos hemos quedado con las buenas bases dentro del derecho romano en la actualidad, ya que pues sí, aunque si te das cuenta, sí son muchas, pues varias diferencias en otro tipo de ámbitos, pero yo creo que han sido como que diferencias para llevar a cabo un buen proceso dentro del testamento, ya que pues el tiempo cambia las reglas, las leyes, todas las maneras de llevarlas a cabo. Yo considero que es una buena comparación Sí. y pues, más que nada saber este tipo de conceptos para pues, tenerlo un poco más en claro, ya que aunque sí puede llegar a ser confuso leerlos, después de un tiempo sabes interpretarlos. Sí. Se me ocurre otro concepto. No se me ocurre ninguno, pero totalmente a lo que quieres llegar. Son buenos precedentes. Sí. Son buenas bases. Ok, bueno. Son buenos cimientos para el actual derecho sucesorio. Totalmente. Sí. Es muy bonita carrera. Sí. Y pues bueno, luego tenemos el elemento del sistema de herederos ilegítimos, hereditas y legítimi herederes. Ok. Heredes, perdón. Heredes. Sí. Y pues bueno, en la antigua Roma existía una distinción entre los herederos legítimos, que son estos de legítimi herederes, y los herederos testamentarios, porque los herederos legítimos eran más aquellos que por la ley tenían derecho a la herencia, incluso si el difunto no había dejado como un testamento. En la antigua Roma se tenía mucho peso al núcleo familiar. O sea, si por ejemplo se moría, no sé, no, ojalá no, digamos, se moría mi abuela, no, digamos, algo más cercano, mi papá, pero ajá, tocamos madera. Pues, básicamente, la ley como que ya implícitamente decía que me tocaban a mí los bienes por ser parte de su núcleo familiar. Ajá. Incluso si mi padre no me mencionó en el testamento, o como si no puso que me correspondía algo de su patrimonio, igual me tocaba alguna parte, porque así lo disponía el derecho romano. Sí. Y pues bueno, esto es como lo de los legítimos herederes, el núcleo familiar, la familia. Uh-huh. Pues bueno, luego tenemos la distinción por los hereditas y pues, bueno, los hereditas. Bueno, antes de los hereditas quisiera mencionar un concepto bastante importante que son los bienes vacantes, que sería la bona vacantia. Ah, sí. Que si no encontraban como a alguien a quien heredarle, digamos, pongamos el ejemplo, una viejita en la antigua Roma era bastante como retraída socialmente, nunca tuvo como una relación, nunca hizo una familia, pues no tenía a quien
heredarle sus bienes. Entonces, en este caso, el Estado se quedaba, que no es muy diferente a la propiedad, pero el Estado se apropiaba, por así decirlo, de los bienes. Y pues ya hacían uso de esto. Pasaban a ser pertenencia al Estado, y esto se denominó como bienes vacantes, o como se llamaba en antigua Roma, bona vacante. Bona vacante. Sí. Parece italiano. Pero es latín. Pero es latín. Y pues, hay que estudiar latín. Sí. También, por lo que tengo entendido, el siguiente concepto es la extraordinaria o extraordinaria. La dislexia. Y pues esta era como una fórmula procesal utilizada dentro del derecho romano para resolver cuestiones complejas sobre la propiedad y la sucesión, como lo podría ser, no sé, la validación de los testamentos o la resolución de las disputas de los herederos, ya que